Polleros abandonaron a niño de 10 años. Me dejaron botado. Chavos se disfrazaron de abuelitos y los vacunaron contra el COVID-19. Están detenidos. Y detuvieron a candidato de Movimiento Ciudadano en operativo para capturar al líder del Cártel del Golfo. Bienvenidos al Caporal del 7 de abril. ¡Comenzamos! Lo que verás a continuación ocurrió en Estados Unidos el pasado 1 de abril, aunque acaba de darse a conocer hace apenas unas horas. Esto sucedió al este de la ciudad de Río Grande, en un camino rural cerca de La Grulla, en el estado de Texas. Fue subido a Facebook por parte de un agente de la patrulla fronteriza, ya lo estás viendo en pantalla. Y la historia es la siguiente. Afirma este agente que un compañero suyo regresaba a casa cuando se encontró a un niño caminando solo, un niño que le pidió ayuda. Autoridades han confirmado que este niño tiene 10 años, es originario de Nicaragua. Los polleros, los que lo estaban llevando hacia el otro lado, lo abandonaron y las autoridades estadounidenses ya contactaron a la familia del menor de edad en Nicaragua. Esta es una de las duras caras de la migración. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. No sabes dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio. ¿Te dejaron botado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no, ¿para dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden Tengo robar? miedo. ¿Tienes miedo? Ok. Sí. Ahorita hablamos, ¿ok? Te voy a mostrar unas fotos de dos personas que se formaron para recibir la vacuna en contra del COVID-19 en la Ciudad de México. Y quiero que me digas qué notas de raro justo en estas imágenes. Están formados allí. Sabemos que en la Ciudad de México se está vacunando a adultos mayores. Bueno, aquí está una, aquí está otra, en lo que parece ser, bueno, es una silla de ruedas. Estas dos personas recibieron la vacuna en la Ciudad de México contra el COVID hace 2 semanas en una sede de la Marina, en donde fue instalado un módulo de vacunación. Sin embargo, una de las personas de este módulo detectó algo extraño. La voz no coincidía con las características que aseguraban tener, en este caso, con la edad que afirmaban tener. Los revisaron y los cacharon. Se trata de 2 jóvenes que iban disfrazados de abuelito, que presentaron documentos falsos, que sí recibieron la vacuna y que finalmente fueron detenidos. Detenidos no por haber recibido la vacuna o por haberse adelantado, dado que no está configurado como delito. Detenidos por usurpación de identidad, ya que para recibir la vacuna presentaron documentos de otras personas. Igual mencionarles en el caso de estos 2 jóvenes que se disfrazaron, que salió en algunos medios, que recibieron la vacuna como si fueran adultos mayores, los 2 están detenidos con prisión justificada. Y en el caso de las polémicas electorales, ¿recuerdan el caso Alfredo Adame, quien dijo que le darían 40 millones y se podía chingar 25 millones? Y después él salió a aclarar que estaba hablando de cubrebocas. Nos dan 40 millones de pesos. Esos 40 millones nos chingamos 25 y son los negocios. Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 3M1860. En ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones, el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación. Bueno, la empresa 3M, la fabricante de cubrebocas a la que hace alusión Alfredo Adame, ya emitió un comunicado diciendo que no comercializa sus productos a particulares. Asegura en el comunicado que estás viendo en pantalla, pues prácticamente desmiente al candidato de redes sociales progresistas, quien por cierto busca una diputación. Afirma que la disponibilidad de los cubrebocas es limitado para su uso,
que no distribuye 3M los cubrebocas de manera masiva en México, sino a través de distribuidores autorizados, que estos pasan por procesos de cumplimiento de ética y buenas prácticas comerciales, y que lo que han identificado es personas que se hacen pasar por distribuidores, que cometen fraude y que engañan al público. Así que reitera en ese comunicado que en la página de internet de 3M México y además vía telefónica han detectado alrededor de 1,000 posibles fraudes, 1,000 posibles personas pues vendiendo cubrebocas sin la autorización, o muy probablemente también productos falsos, haciéndolos pasar por cubrebocas 3M. Otro caso curioso de la política: así se promueve Paquita, la del barrio, no se nos olvide, es candidata también. Bueno. Silenciado. Hola, fragmentos. Paquita, buenas tardes. Necesito tu consejo porque estoy muy preocupada. Pues me dijeron que mi niño está mal de la mollera y no sé qué hacer. Bueno, mira, y con la derecha le das golpes en la planta de los pies. Y con eso es todo, hija. Y síganme en redes sociales para más consejos. Es un video recortado, el video de las recomendaciones más extenso sobre justo el tema de la mollera y las recomendaciones de la candidata a diputada en Veracruz. Ayer te informé de un operativo del ejército. Es más, te pongo en pantalla la imagen miniatura de ese video. Un operativo que se hizo en el municipio de Salinas Victoria, estado de Nuevo León, en donde fue detenido Evaristo, alias El Vaquero, acusado de ser uno de los líderes del cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas. En pantalla estás viendo justo el sobrevuelo de uno de los helicópteros que formó parte de este operativo por aire y por tierra. A un día de esto, la Fiscalía de Tamaulipas ha informado que fue detenido el Vaquero ante una orden de aprehensión de autoridades estatales por el delito de secuestro agravado. También lo curioso es que la detención se hizo apenas a 80 metros de donde están las instalaciones de la Policía Ministerial y a 2 cuadras de la Presidencia Municipal. Es decir, esta persona era vecina de la Fiscalía del Estado y de la Alcaldía. El inmueble era de una persona que falleció hace un año, el inmueble en donde fue detenido, y que este inmueble fue vendido apenas hace 3 semanas. Vecinos no sabían quién era el nuevo propietario de esta residencia. Medios locales aseguran que hubo una fiesta la noche del pasado lunes, la cual fue aprovechada, porque acabó hasta muy tarde, fue aprovechada para que agentes de la CEIDO, de la Subsecretaría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, y el Ejército, pues sitiaran toda la zona el martes para evitar que esta persona, que el Vaquero, se diera a la fuga y lograr la detención. Ayer también, en este mismo video, te informé que durante el operativo, los elementos del ejército ingresaron a la casa de Raúl Cantú. Raúl Cantú es candidato a la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León, por el Partido de Movimiento Ciudadano. Hasta hoy por la mañana se ignoraban los detalles, vaya, no había información por parte de la autoridad de los detalles del ingreso de las autoridades al domicilio del candidato. Lo único que se sabía era lo que la esposa denunció a través de redes sociales ayer mismo, en el momento en que los soldados estaban al interior del domicilio, y pues ella estaba emitiendo este mensaje. Veamos un poco. Buenas tardes. Esta mañana mi esposo Raúl y yo salíamos de nuestro domicilio cuando nos informan que hay elementos militares afuera de nuestra casa intentando ingresar. Cuando nos regresamos para ver qué estaba pasando, ya estaba la cuadra bloqueada y no nos permitieron el acceso. Obviamente nuestra primera preocupación era que los niños estaban ahí. En ningún momento se me ha permitido a mí como madre de familia entrar a mi casa para poder cuidar o atender a mis hijos, que como ustedes saben son menores de edad, tienen 2 y 4 años. Raúl está en casa atendiendo a las autoridades porque no tenemos nada que esconder. Sin embargo, hasta ahí nos habíamos quedado, en que el candidato se había movido a su casa cuando se enteró justo de la incursión de las autoridades en su domicilio. Hoy, la Fiscalía General de la República ha emitido este comunicado que ves en pantalla, en donde da detalles de lo que ocurrió.
en general, en todo el operativo en Salinas Victoria, Nuevo León. Afirma que en el operativo participaron elementos de la CEIDO, de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal Militar. Afirma también que estos elementos catearon varias casas, incluida la del candidato, incluida la del líder del cártel del Golfo, bueno, el presunto líder acusado de serlo, que fueron detenidos el vaquero, el Evaristo, el presunto líder del narco, así como 2 acompañantes suyos. Les encontraron, según detalla la Fiscalía General de la República, les encontraron diversas sustancias, no precisan cuáles, 3 pistolas, un arma larga, cartuchos, radios de comunicación, dinero, celulares, vehículos, tabletas y una máquina contadora de billetes. Ahora bien, la Fiscalía General de la República también ha confirmado la detención del candidato a alcalde de Salinas Victoria por Movimiento Ciudadano, Raúl Cantú. Y en su domicilio y durante esta detención le aseguraron, ha detallado la Fiscalía, marihuana, 3 armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, 80 cartuchos, joyería y dinero en efectivo. También lo están acusando de cohecho. Afirma la Fiscalía que pretendió negociar su libertad con el Ministerio Público. Sin embargo, a raíz de varias preguntas que me han hecho llegar ustedes por diversas redes sociales, debo de aclarar ciertas cosas porque están surgiendo dudas y hay cosas que la autoridad no ha detallado. Una, no ha detallado qué relación hay entre el vaquero y el candidato, entre el presunto líder del cártel del Golfo y el candidato detenido. ¿Fueron detenidos en el mismo operativo? Sí, pero también fueron detenidos en domicilios diferentes. Muchos también de ustedes me han preguntado si estaba en el rancho el candidato. Hasta el momento, la información que ha dado la Fiscalía General de la República es que el candidato llegó a su casa y ahí lo detienen, y al vaquero lo detuvieron en su residencia, que se encuentran a muy pocas cuadras de distancia, en un operativo simultáneo. También, aunque han sido fotografiados juntos, no existe hasta este momento evidencia de una relación, una relación familiar, de un parentesco entre el candidato con el otro candidato, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, candidato a gobernador, aunque los apellidos Cantú coinciden con el de la esposa del candidato a gobernador y el del candidato de Salinas Victoria. Hasta este momento tampoco existe, por parte de la autoridad, no han informado que exista una investigación que de uno lleve al otro. Obviamente esto lo tengo que precisar, y también estaré al pendiente de lo que se esté informando, de lo que resulte en torno de estas investigaciones. Te comparto imágenes que ha dado a conocer las autoridades derivado o posterior a este operativo. Ayer en este video te traje imágenes del momento del operativo. Te voy a poner el link de este video. Bueno, no, esta no es la imagen, es esta la imagen del video de ayer. Te voy a poner el link de este video en la descripción de esta misma transmisión, y también voy a poner aquí una tarjeta por si te interesa los detalles de cómo sucedió también al momento y cómo estaba ocurriendo este operativo. Y ahora te comparto imágenes de las detenciones posteriores a las detenciones. Él es el candidato, imagen también compartida por las mismas autoridades. Esta es la encuesta, la última encuesta dada a conocer. Vemos al candidato en segundo lugar en las preferencias electorales a nivel municipal. Él es el presunto líder del cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas. Estás viendo justo una ficha que fue emitida por el gobierno de Tamaulipas, donde ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos para dar con su ubicación. Y esto es parte de lo que fue asegurado en este gran operativo. Gracias a Leo por su apoyo. No olvides suscribirte y compartir.